se los comparto a la persona que me mandó el enlace con ustedes para que ella lo pueda compartir. ¿Está bien? Hola, hola, amigos de la plática, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto tenerlos en este espacio, La Plática, desde Houston, Texas, para donde quiera que usted quiera verlo, en cualquier parte del mundo donde existe un salvadoreño, ahí está La Plática, para escuchar diferentes opiniones y comentarios de nuestros invitados. Y este día vamos a conversar con dos personas que están participando en política. Desde el Departamento de la Libertad San Salvador, El Salvador, participan como candidatos a diputado propietario y a diputado suplente. Una tarea nada fácil, pero yo los envidio porque se han atrevido y gracias por venir a este espacio. Lourdes Reyes, ¿cómo está? Buenas noches. Antes de reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, porque en cierto modo usted ha estado involucrada entonces en actividades políticas de la mano de Óscar Ortiz, a quien tuvimos el lunes pasado aquí, y usted es de la escuela de Óscar Ortiz básicamente, entiendo, ¿no? Bueno, aprendí mucho con una persona con un gran liderazgo, ¿verdad? Una gran experiencia. Y como le digo, nos tocó el periodo después del terremoto, donde la ciudad de Santa Tecla quedó destruida y trabajamos muchísimo, ¿verdad? A mí se me delegó también por mi profesión atender la parte de educación del municipio. Y en ese sentido, me tracé en primer lugar, pues que dentro del gobierno municipal hubiera una unidad de educación. Y desde allí trabajamos por declarar a Santa Tecla libre de analfabetismo. Así como también creamos una biblioteca y un centro de atención integral para niños de los usuarios de los dos mercados de la ciudad. Pero también trabajamos por crear becas para todos aquellos estudiantes que tuvieran oportunidades, que no tenían oportunidades de seguir estudiando. La municipalidad les otorgaba becas para que los jóvenes siguieran sus estudios de bachillerato, pero también sus estudios técnicos o universitarios. Así que sí, trabajamos muchísimo por la ciudad, por Santa Tecla, y por eso es que ahora me motivo a trabajar. Pienso que tengo una experiencia política, experiencia profesional, y creo que debemos de trascender, trabajar ya por el departamento, un departamento de los más importantes de nuestro país, donde tenemos 22 municipios. Es un departamento muy lindo, donde si nos trasladamos a la zona norte nos encontramos con agricultura, ganadería, cultivo de tilapias, y si nos vamos a la zona sur nos encontramos con un litoral, con unas lindas playas bellísimas, ¿verdad? Donde se desarrolla turismo. Y en la parte centro del departamento, pues tenemos desarrollo de la industria. Así que pienso que se puede hacer mucho, mucho por nuestro departamento y también por nuestro país. Después de las damas, dicen, van los caballeros, ¿va? Neri Granados, para mí es importante reconocer el trabajo de la juventud en política y yo lo veo a usted como muy cipotón. Si no es mucha indiscreción, ¿qué edad tiene Neri Granados? Vaya, no tan cipotón, tengo 37 en realidad. Realmente esos cipotes todavía a esa altura comparado con nosotros, los de la tercera edad. Pero lo que a mí me interesa saber es quién es Neri Granados.
Bueno, contándoles un poco de mí, bueno, soy abogado y notario salvadoreño. He tenido la oportunidad de estudiar una maestría en negocios internacionales en la Ciudad de México y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Barcelona. Me he dedicado principalmente al sector público. De hecho, parte de esa historia que comentaba Lourdes, tuvimos la oportunidad de cruzar bastante tiempo trabajando en la alcaldía de Santa Tecla, en un momento como secretario municipal del consejo y actualmente y desde el periodo anterior como concejal por el FMLN en la alcaldía de Santa Tecla. Esto, digamos, nos ha permitido conocer el territorio, sí, principalmente el municipio, pero también saber cómo trabajar con la gente y cómo construir acuerdos con otras fuerzas políticas, con otros representantes que normalmente no están vinculados al partido o al proyecto político, pero que están interesados en el desarrollo de las personas. Creo que esa es una de las cosas en las que esa escuela que construimos a partir de un proyecto que fue Santa Tecla nos va a servir para poder aportarle al país con la claridad de que no únicamente se gobierna para la gente que lo apoya, sino que se construye para todas las personas. Pero, ¿por qué? La gran pregunta, ¿qué lo motiva a usted a meterse a política? O sea, que debe haber alguna motivación. Pues es curioso definitivamente, digamos, por formación, tal vez el rumbo tenía que haber sido otro y en algún momento así fue. De hecho, combino un poco el tema del servicio público en la alcaldía con dedicarme a cuestiones privadas, pero debo decirlo que personalmente me mueve mucho y me satisface mucho el poder ayudar. Y desde una posición política creo que hay más alcance de poder impactar a personas que normalmente nosotros no tenemos la oportunidad de conocer, únicamente quedándonos en el sector privado. Creo que a mí en lo personal lo que más me mueve es esa satisfacción que personalmente siento al sentir que le he resuelto o que he apoyado a resolver algún problema ciudadano. El servir a las personas es hasta cierto punto yo lo miro como una obligación y llegar a un puesto público yo creo que es una piedra que no todos queremos cargar por la responsabilidad que eso implica. Lourdes Reyes, usted va como candidata a diputada propietaria, ¿verdad? Sí, sí. Ahora bien, ¿por qué usted ingresa a política? ¿Cuál es lo que la motiva? Fíjese que usted acaba de mencionar una palabra bien importante que es el servicio. Yo creo que soy una persona que desde pequeña, desde mi niñez, me dediqué al servicio. Y justo a la política llego precisamente haciendo un servicio a mi comunidad. Yo considero, estoy convencida que si todos los seres humanos nos pusiéramos a disposición de los demás, según las fortalezas que cada ser humano tiene, las compartimos para el bien, para nuestra comunidad, otra sociedad tuviéramos. Y yo pienso de que me motiva porque ha estado tan degradada ese sector de la legislación. Sin embargo, considero de que es necesario llegar a esos espacios para demostrar que la política es lo más bello que puede haber, ¿verdad? El servir a los demás es lo más lindo que puede haber. Y yo pienso que en esos espacios, si llegamos personas que realmente tenemos esa vocación de servicio, de ayuda a la comunidad, podemos hacer muchos, entre todos, construir una mejor sociedad y un mejor país. Me encanta el servicio. Yo con mis hijas, sin necesidad de que yo les diga que su tiempo libre lo dediquen al servicio, ellas han visto en su mamá, me imagino yo, ¿verdad? Y ellas siguen ese legado que su tiempo libre lo dedican a ayudar a otras personas en las comunidades. Entonces es algo muy satisfactorio
porque realmente es lindo encontrarse con personas y que saber que uno con una pequeña acción ayudó, ¿verdad? A que esta persona sea diferente o a que varias personas resolvieron algún problema que tenían. Es muy, muy gratificante realmente el servir a los demás. Entonces, el espacio político te permite precisamente tener tener hasta cierto punto como cierto poder para poder ayudar, ¿verdad? Para poder ayudar. Así que eso le podría decir con referente a qué es lo que a mí me motiva, ¿verdad? Podemos hacer muchísimo, por ejemplo, en el tema de educación. Yo siento que una de mis propuestas es apostarle a la educación de nuestro país. Sabemos que la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Entonces, por ende, me gustaría llegar a revisar, a estudiar leyes que están ahí, a presentar iniciativas de ley que mejoren ¿verdad? La educación en nuestro país y también que mejoren el retiro digno de los maestros, que por hoy en día es un sector golpeado en ese sentido, que no es posible que después de haber ayudado a tantas generaciones, haber transformado a tantas generaciones, tengan un retiro que no es digno. Entonces considero que uno puede llegar a hacer algo ahí en ese espacio, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios y también con ese deseo de servir, podemos hacer muchísimo. También considero que nuestro departamento es altamente vulnerable. Bueno, lo sabemos desde que tuvimos el terremoto, cuando tenemos las lluvias, deslizamientos, deportes de ríos. Por tal motivo, si sabemos que es un departamento altamente vulnerable, pero no solo nuestro departamento, sino que también el país, pues se tendrían que elaborar iniciativas de ley que vengan a conservar los pocos recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Y evitar el que haya menos vulnerabilidad en la población. Ok. Neri Granado, sí, y yo siempre hago la pregunta del millón. ¿Por qué el FMLN? Desde que yo voy a ser honesto, en algún momento cuando me empezó a nacer esta vocación de servicio y esta curiosidad por el tema político, más allá de que en mi casa mi mamá era una persona altamente activa dentro de las filas del partido, yo analicé cuáles eran las alternativas. Cuáles eran las alternativas que en aquel momento, cuando comenzaba, eran las con las que podía entrar y dar ese siguiente paso para colaborar. Y definitivamente, revisando los principios, las prácticas de los partidos en ese momento, fue con el FMLN con el que me identifiqué. Porque el centro de la actividad del FMLN es la persona, es el desarrollo de las personas, es tratar de cerrar esas brechas de desigualdad que han marcado nuestra sociedad. Y creo que en ese momento, y siguen haciéndolo, las personas que han estado dentro del FMLN, con las excepciones del caso, se han comprometido por hacerlo bien y por entregarse precisamente para el bienestar de los salvadoreños. Es por eso que yo decidí que el FMLN era la plataforma con la que yo me sentía más cómodo y en la que yo podía aportar. A mí me interesa de manera particular reconocer el trabajo de la juventud. Insisto en la juventud por el hecho de que yo veo caras que tienen académicamente mucha preparación y llegar a la asamblea con una preparación académica es un plus. Desde el punto de vista que si usted es abogado y notario sabe de leyes y por lo tanto le es más fácil interpretarlas
y no va a necesitar 30 asesores. Entonces, cuando alguien tiene a su favor una carrera jurídica, eso le dice, bueno, yo voy adelante de alguien que ha estudiado para dentista, por ejemplo, o para doctor en medicina, porque yo sé cómo se construye la ley. Si usted en algún momento ha pensado qué tan importante sería tener gente en la asamblea que supiera de leyes, ¿verdad? Y no tendríamos nosotros que pasar por un filtro innecesario cuando usted al ver una ley, al ver un decreto sabe interpretarla. Eso sería para nosotros como salvadoreños un valor agregado que no lo tenemos, porque hay unos cuantos diputados que destacan en la asamblea y que hablan con propiedad. Pero ¿qué le falta a la asamblea, además de eso, según lo que usted ha analizado, para ser un ente hasta cierto punto menos desacreditado desde el punto de vista mediático? ¿Qué le faltaría? Personalmente considero que la cualificación de las personas que están optando a cargos dentro de la asamblea es sumamente importante. No estoy demeritando a las personas que por X o Y motivo no han podido culminar una carrera universitaria o incluso no han podido culminar un bachillerato. De hecho, por eso creo que con Lourdes coincidimos mucho en el tema de apostarle a la educación. Pero la realidad es esa. Lamentablemente ha llegado mucha gente que, incluso teniendo títulos, al parecer o pasaron de noche en las universidades, o el orden de prioridades y su forma de actuar está regida por otras cuestiones y dejan de lado el profesionalismo. Yo creo que en la asamblea lo que se necesita es gente comprometida, con muchas ganas de trabajar, dispuestos a construir acuerdos y consensos a pesar de todas las adversidades y particularmente en el momento que se encuentra el país, que vemos que la descalificación mediática no viene siquiera estrictamente de la gente hacia afuera, sino viene de una manipulación que se está dando día a día. Pero creo que lo más importante es superar todo eso y demostrar con hechos concretos que la Asamblea Legislativa está trabajando por el bienestar del país. Esto requiere personas formadas, pero sobre todo personas muy comprometidas con eso y capaces de construir consensos. Excelente. Quiero saludar a los amigos que tienen la bondad de sintonizarnos y además compartir. Si usted puede compartir este video, muchas gracias a Idalia Reyes, a Juan Francisco Surio, Astrid Yamilet Rodríguez, estás sintonizándonos Juan Francisco, Elmer también, saludos, Jesús Olmedo, José Luis Maravilla, le manda saludos José Luis Maravilla a ambos, excelentes profesionales y personas, que Dios los bendiga. Saludos a sus invitados, dice Idalia Reyes. Violeta Huerta dice la mejor opción. Nadia Varela, saludos. Soledad Gómez, saludos. Noeli Madrid, saludos. Licenciada Lourdes Gineri, adelante. Saludos a Lourdes Gineri, dice Reinaldo Tarres. Juan Francisco Surio, ¿qué le pueden decir a los vendedores ambulantes? Dice, como esos pobres que le decomisaron la fruta que vendían y llegan los del CAN a quitárselo. Mire cómo vuela la noticia, esta gente es chambrosa, ¿va? Si los hombres no han hecho nada, solo quitarle la venta a los vendedores. Ese es un punto municipal, ¿verdad? Pero si lo quieren tocar, lo vamos a tocar. Es la única fórmula en la cual está dispuesta a trabajar y servir, dice Noeli Madrid. Daniel Vázquez, saludos entrañables, dice Francisco Antonio Castellón, saludos. Bartolomé Pérez, saludos. Decían los jacobinos de la Revolución Francesa que gobiernen las leyes y no los hombres. Una cosa es que los tiburones se comen a los peces pequeños y otra cosa es que exista una ley que diga que el tiburón no puede comer a los peces. ¿Cómo le amarramos la boca al tiburón? A veces no es fácil, pero mire, tienen barra ustedes, ¿va? Ustedes han traído su garra, como dijo
la diputada Nidia, ¿cómo se llama? Argueta hoy. Han traído su barra, les dijo, ¿eh? Sí. Qué bueno tener diputados valientes en el mundo, fíjese. La valentía es algo muy propio de cada diputado y no queremos nosotros diputados de esos que solo agachan la cabeza como gallegos. No, yo no quiero ver diputados nunca como Juan José Martel en la Asamblea. Jamás. No me interesa tener diputados de esa calidad, de ese tipo como la Felisa Cristales, que llega tarde o no llega y llegan a hacer nada. Si usted, Lourdes, con el favor de los votantes, llega a un puesto en la Asamblea, ¿qué cambiaría en el reglamento interno? Porque yo tengo mis puntos de vista, pero no se lo voy a decir. Pero usted, que es educadora, ¿qué propondría para cambiar en ese reglamento interno que lo pisotean a cada rato los diputados? El respeto es muy importante, que haya respeto. Me está hablando de reglamento, la puntualidad. En general, el reglamento interno en las escuelas es lo primero que le ponen a uno. Sí, la puntualidad. O sea, la puntualidad. mire cuando lo matriculan, este es el reglamento interno, ¿sí? Aquí se tiene que ceñir, va a traer los zapatos bien lustraditos, el uniforme bien puesto, el cabello bien recortado, tiene que venir 10 minutos antes de la hora de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un reglamento, pero los diputados, cuando uno mira las plenarias, hay muchos que dejan tanto que desear. Así es. Fíjese que yo soy muy escandaloso en mis puntos de vista porque yo soy muy radical. Y si por eso es que comenzaba con el respeto, porque si yo tuviera oportunidad de ¿cómo es decirle posible a usted, que cuando un diputado está interviniendo, está presentando su dictamen, ¿quién es? Los demás con aquella indiferencia, platicando, dándoles la espalda? Es una falta de respeto, ¿verdad? Que no se debería de permitir en el pleno, pues, empezando porque, bueno, los padres de la patria que deben de dar el ejemplo, ¿verdad? Donde todo el mundo los está observando. ¿Qué hace usted? El comportamiento debe de ser un comportamiento que vaya con el cargo que tiene la persona, ¿verdad? Lourdes, disculpe que le interrumpa, Lourdes. Hola, ¿me escucha? Siento que es que sentía como que no me estaba escuchando, pero continúe porque a mí me interesa, viniendo de una educadora, me interesa saber qué parte le falta a la Asamblea, porque uno mira, uno escucha, pero hay una visión diferente desde el punto de vista de educación. Sabe que educación hace falta. Lamentablemente hace falta educación y lo podemos observar en esos videos que pasan o cuando nosotros hemos visto intervenciones, porque usted puede estar disentir con otro diputado y usted puede decirle que lo que no le parece, pero se lo debe de decir de una manera educada y con respeto, ¿verdad? Y además, algo que deben de tener los diputados es también que el pueblo los elige, ¿verdad? Y una vez elegidos se deben al pueblo. ¿Y cómo es posible que a veces llegan iniciativas y las reciben y las engavetan? O sea, se debería de darle respuesta a todas esas iniciativas que llegan de los ciudadanos, de los sectores, ¿verdad? Y no tener a la gente esperando el tiempo, tanto tiempo. Entonces se debe de ser más diligente en darle las respuestas a las personas que solicitan ahí una iniciativa de ley o una reforma, un decreto. O sea, se debe de ser más diligente también y más responsable en la labor que tienen ahí, que ejercen pues en el lugar. Me interesa mucho. Usted sería de esas educadoras de que o se me calla o se me sale. Sí. Es decir,
Mire, Es que las reglas son para yo cumplirlas. no puedo, no concibo, o sea, esa falta de respeto yo pienso que si bien es cierto hay diferencias ideológicas, ¿verdad? En los servidores que están ahí, en los diputados, pero las diferencias se deben de plantear con educación y no de malas maneras, porque ¿qué ejemplo le estamos dando a la niñez, a la juventud, a la población que ve, pues, ¿verdad? Que está día a día pendiente del quehacer legislativo, ¿no? Entonces pienso yo que lo que usted me decía, que educación, ¿verdad? Hay que trabajar mucho el tema de educación ahí Menos títulos y más educación. Debe de haber debate, ¿verdad? Y como le digo, las diferentes ideologías, las diferentes posturas hacen en un momento que los ánimos se calden, ¿verdad? Pero ahí es donde se debe de tener mucha prudencia por por, por lo que se representa, pues ahí, ¿verdad? Que es ser el legislador y se debe de dar mucho ejemplo, ¿verdad? Y práctica de valores. Hay mucho que hacer en la Asamblea desde el punto de vista interno, pero ¿cómo se visualiza en algún momento, dice Neri, bueno, hay leyes que se hacen para cumplirse y otras para pisotearse, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese balance, Eric, Neri? ¿Cómo se hace ese balance? Yo creo que una de las cuestiones que hay que tener claro al momento de asumir una responsabilidad como esta es eso. ¿Qué implica esa responsabilidad? Yo creo que cuando sale una nueva ley y que quien la está diseñando está pensando cómo él o alguien más la va a poder quebrantar desde ese principio, ya vamos mal. Hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que hay que mejorar todos esos aspectos porque precisamente son los que nos han llevado a esta situación en la que estamos. O sea, debemos de recordar que en el país la cantidad efectiva de personas que pueden ejercer el voto y que lo hacen es todavía demasiado baja. ¿Y por qué? Porque quienes han estado practicando la política la han demeritado tanto que muchos lo que hacen es mejor, no, ¿para qué me meto a votar? ¿Para qué me meto a participar? Si vamos a terminar en lo mismo. Yo creo que esa es una de las cuestiones en las que hay que trabajar. Hay muchos procesos formativos que se deberían de desarrollar para las personas que asumen esta responsabilidad. Y lo que tú mencionas, yo creo que el tema el diseño de los proyectos de ley, los procesos mismos de formación de ley, las consultas que a veces no se realizan efectivamente o que simplemente se realizan y no se escucha lo que el sector o la sociedad quiere aportar a la ley, tienen que mejorarse. Entre más separemos a la Asamblea Legislativa, entre más se separe el diputado de la ciudadanía, más complicado va a ser lograr la legitimidad que ese órgano necesita. Cuando uno habla de la libertad, muchos se enfocan solo en Santa Tecla, como que si la libertad solo fuera Santa Tecla, y muchos diputados se olvidan de cantoncitos remotos que tiene allá por el volcán, cantoncitos remotos que Santa Tecla es parte del municipio, pero no es el departamento. Y la libertad llega hasta allá por Opico, hasta allá por donde vive mi gente, allá por la zona de Misata, allá por la Libertad, allá donde hay gente que no tiene ni agua para tomar. O escuche bien, hay gente, bueno, ¿y por qué digo esto? Porque yo conozco la Libertad y conozco la mayoría de cantones los conozco, no puedo decir que todos, pero yo sí conozco todas esas zonas de Zaragoza, San José, Villanueva, todos esos lugares que por mucho tiempo han sido olvidados por los diputados que representan al departamento, ya sea porque no tienen tiempo, ya sea porque el espacio para recorrer el departamento es demasiado grande, pero sí yo creo
de que si usted se va allá por Comasagua y todo ese montón de cantoncitos olvidados, hay mucho trabajo que hacer. Y si nosotros nos vamos por allá por San Matías, por toda esa zona, vamos a encontrar cantoncitos que nadie ha llegado nunca a dejarles ni siquiera un buenos días. Entonces, ustedes, como gente nueva en política, al menos yo espero que no se queden solo en El Salvador, como lo hace el presidente, que se quedan solo en San Salvador. Y muchos diputados no visitan a todos los cantones. Muchos ni siquiera los conocen, es lo peor. Lo peor, que muchos ni siquiera conocen todo el departamento. ¿Ustedes ya hicieron alguna tarea de ese tipo para visitar? Yo sé que esta época es difícil, pero yo siempre pongo antes del COVID, a lo mejor algún recorrido uno hace y conoce de primera mano cuáles son las condiciones de vida de la población. ¿Ya tienen idea ustedes de lo que se están enfrentando como departamento? Lourdes. Definitivamente, o sea, hablamos de Santa Tecla. Santa Tecla es la cabecera del Departamento de la Libertad. El Departamento de la Libertad se compone de 22 municipios. Y tal como usted dice, hay municipios que están más lejanos y otros más cercanos. Tenemos, por ejemplo, San Matías, Tacachico, ¿verdad? La zona norte. Tenemos Jicalapa, que es uno de los cantones más lejanos, ¿verdad? Del departamento. Y sí, en mi caso, he recorrido los 22 municipios, conozco cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y conozco también cuáles son sus fortalezas. Y como usted muy bien lo decía, he llegado a cantoncitos donde me dicen, donde me han expresado eso, lo que usted dice, de que nunca había llegado nadie a ese lugar, ¿verdad? Y que se sienten olvidados. Pero yo creo que ahora con ese sistema del voto por rostro va a obligar a todos los diputados a que tienen que llegar al último rincón de su departamento si quiere ser elegido. Porque antes solo marcabas una bandera y, bueno, nosotros en los años anteriores a veces teníamos diputados que nunca los conocimos, ¿verdad? Ahora no. Ahora el diputado va a ser elegido por rostro. Entonces, para ser elegido tiene que darse a conocer, y para darse a conocer tiene que llegar hasta el último cantoncito del departamento, ¿verdad? Así que, y a mí, créame que uno de los momentos que más disfruto es ese momento cuando tengo ese acercamiento con estas personas tan humildes, pero con una generosidad y un gran corazón que dan ganas, pues, de tener definitivamente y ayudarles, ¿verdad? Y ayudarles, pero creo que podemos hacer mucho desde la Asamblea por cambiar la vida de todas estas personas, ¿verdad? Que están en una situación bien difícil, ¿verdad? En esos rinconcitos. Imagínense, por ejemplo, en el municipio del Puerto de la Libertad, que está cercano. Hay unos municipios ahí, Dinamarca, y otros, unos cantones como Dinamarca, que se encuentra en el cantón de Cangrejera, y donde expresan que una de sus mayores necesidades es el agua. O sea, no tienen agua. Tienen que caminar grandes distancias para lograr un cantarito de agua, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, pues, ¿verdad? De las grandes necesidades que hay en estos lugares. Y bueno, en otros también no ha llegado la electricidad, ¿verdad? El tema de
de como la tecnología, ¿verdad? Y hoy en día con este tema de la educación que se ha vuelto virtual es un problema, ¿verdad? Para todos estos niños y niñas o jóvenes que en su lugar no llega, no tienen electricidad y mucho menos tengan internet, ¿verdad? Para poder conectarse con sus maestros. Es una situación, realidades que se ven, pues, ¿verdad? Que se ven aquí en nuestro departamento aún. ¿Qué le falta a Neri Granados? Usted a lo mejor ya hizo alguna caminata por ahí, pero 20 años casi va a cumplir el caso de las colinas y la gente todavía dice no me han dado nada, solo se lo robaron y no se hizo mayor cosa más que darles un paliativo a la gente, pero no se le dio una solución integral a esos problemas. Y ahí nos quedamos con Santa Tecla, pero y todos los demás municipios y poblados, como decían, cantones abandonados. ¿Qué soluciones cree usted que pueden tener desde el punto de vista legislativo para llevarles un desarrollo más allá de lo que ya se ha hecho, Neri? Yo creo que, como mencionaba Lourdes, yo creo que una de las cuestiones, de las principales tareas de quienes asuman esta responsabilidad es mantenerse cercano a la ciudadanía. Y no solo en época electoral, porque digamos, ahorita va a ser como muy común que muchos vayan a aquellos lugares que han dejado abandonados. Entre más lejos estén, más difícil va a ser identificar esas necesidades. Estamos claros que muchas de estas necesidades las tendría que estar supliendo más efectivamente el órgano ejecutivo, pero ¿qué puede contribuir la Asamblea en esto? Y es a través del diseño de leyes que le impongan la obligación tanto a las municipalidades, porque hay que reconocerlo, hay municipalidades que reciben fondos del Estado, o fondos FODES, que en su mayoría están enfocados a aquellas poblaciones del área rural, ya que los indicadores establecen que por los niveles de pobreza van a recibir más. Sin embargo, esa plata se está yendo en salarios, en cuestiones que no impactan a la gente, en cuestiones que gastos superficiales, digámoslo así. Ahorita con el tema de la emergencia, de hecho, muchas alcaldías, es decir, todas las alcaldías recibieron fondos adicionales. Lamentablemente, muchos de estos fondos se han ido a cuestiones que están vinculadas netamente a campaña. Lastimosamente, el diseño de la ley que les daba esos fondos a las municipalidades, por el tema de la emergencia y de la urgencia que requería esa aprobación, no incluyó aquellos detalles como para determinar, miren, es este tipo de cuestiones en específico que se podrían dar. Y ahí volvemos al tema anterior. Echa la ley, echa la trampa. Entonces muchos se quedaron como que, bueno, me alcanza para, como ahí no dice qué es lo que tengo que hacer exactamente, voy a encasillar esto en un tema de emergencia. Y mientras tanto, la población que más necesita la ayuda no la está recibiendo en este momento. Lourdes hablaba en un principio del tema de la gente que ha tenido que cerrar sus negocios, afectando sus propios ingresos, y si tenían 1 o 2 empleados, afectando los ingresos de esas familias también. Muy pocas alcaldías han dado apoyo para estas pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque las municipalidades aprovecharon este fondo adicional para dedicarlo a cuestiones que le dieran algún tipo de visibilidad de cara a que vamos a una elección. Entonces, desde la Asamblea se tiene que mantener el diputado cercano a las poblaciones para que todas las leyes que se vayan diseñando lleven todas las reglas necesarias para que los beneficios lleguen directamente a la población. En términos monetarios, bueno, yo no estoy de acuerdo cómo se distribuye el FODES, porque el FODES normalmente se hace a partir de la densidad poblacional. Y ustedes saben que una familia entre más hijos tiene, más necesita, ¿verdad? Pero en realidad no llega a las capas de mayores necesidades el FODES, como bien lo decías, no llega. Se quedan haciendo proyectos cosméticos como un parque, como, ¿qué te puedo decir? Como una biblioteca, pero ¿y el desarrollo qué? Ya entrando en una puntual propuesta, Lourdes, usted ya tiene
claramente definida su plataforma o la plataforma se hace a través del partido? Bueno, la plataforma se hace a partir de las necesidades que vemos. O sea, no es algo que a mí se me ocurra, sino es algo que se ve entre los sectores, entre la población. Ahora bien, como partido hay una plataforma, pero la plataforma que yo le estoy presentando, que le estoy mencionando este día, es una plataforma pues de mis apuestas como Lourdes Reyes y mi fórmula Neri Granados, ¿verdad? A lo que le vamos a apostar. Y no quiere decir que solo vamos a ver el tema de educación, el tema de medio ambiente, sino que también vamos a acompañar todas aquellas iniciativas de ley que vengan a beneficio de la población, ¿verdad? Pero si a usted le dicen cuál es su proyecto, así como un reto suyo, que quisiera tomar como suyo. Bueno, un reto en educación sería el mejorar el retiro digno de los docentes, que ya hay muchos docentes que se encuentran en edad de retiro y que se encuentran enfermos y que les es difícil seguir su trabajo. Sin embargo, lo están realizando porque no se pueden retirar, porque la compensación que les queda es mínima, o sea, no pueden sobrevivir con $200, que es lo que les ha quedado de pensión. Entonces, ese es un gran reto de revisar esas leyes y hacer una reforma donde se tenga que hacer para que haya un retiro digno, cómo mejorar ese sistema de retiro de los docentes, pero también cómo la educación sea más inclusiva, o sea, que tal como lo dice la Constitución, que es un derecho de toda persona, la educación, que la educación llegue a todo mundo, ¿verdad? Que llegue a todo mundo, que todo lo que se vaya a construir, ya sea en edificaciones, escuelas, que sean edificaciones integrales, que contengan todo lo necesario que se necesita para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, así como también la creación usted sabe que uno de los grandes errores que se cometieron fue haber sacado de las escuelas públicas la materia de haber cerrado las escuelas de educación física, las escuelas de arte, ¿verdad? Tanta necesidad que en las escuelas se necesitan maestros de arte, maestros de danza, maestros de educación física, porque la educación no solo está en lo académico, sino que desarrollar al joven, a la señorita y a la niña y al niño integralmente, para que pueda desenvolverse mejor el día de mañana. Entonces, esos son uno de mis grandes retos, ¿verdad? Como educadora que soy y que quisiera tener la oportunidad de estar ahí en ese espacio para hacer esas grandes reformas que se tengan que hacer, ¿verdad? Y presentar iniciativas de ley de beneficio al sector educativo, a la niñez, a la juventud, ¿verdad? A los docentes y también, por ende, a los padres y madres de familia. Hay una deuda. Mire, usted como educadora, corríjame si no es cierto. Sí. Para ser maestro, profesor de primero, segundo o tercer nivel o lo que sea, no existe un preaprendizaje, sino hasta llegar a la universidad, donde eligen la carrera de profesorado no existe un paso técnico previo que descubra la vocación del maestro antes de llegar a la universidad pedagógica. ¿Me explico? Antes de ir a la Gavidia a cursar profesorado en algo, no existe una preparación donde yo me descubra mis actitudes y me diga, sí, vos tenés
no es lo que vos querés, sino que vos tenés esta actitud. Porque se volaron hace muchos años el Instituto de Escuela Normal Masferrer, ¿no? Y por ahora solo se ha quedado de que yo saco bachillerato y voy a sacar profesorado porque con eso voy a conseguir una plaza de profesor rápido, como los policías nacional civil, ¿va? Mejor me saco bachillerato general 2 años y después me meto a la policía. Pero ¿y la vocación de servicio qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es la preparación? Esa es una reforma pendiente de la Asamblea que no la quieren trabajar. Y usted bien lo decía, hay que definir prioridades en cuanto a las iniciativas de ley. Como cuando usted llega a una institución a pedir un servicio, tome un número, ¿verdad? Y por orden de llegada, Lourdes Reyes, número 550, y apenas va por el 100, ¿verdad? Pero usted sabe que le va a llegar ese turno, porque llegó en un orden y la ciudadanía debe conocer a dónde está la iniciativa que yo presenté el año 2014. ¿A dónde está la iniciativa que yo presenté en el año 1985? No, fíjese que esa ya se la comieron las cucas, ya no existe. Pero usted debe conocer que la solicitud que metió, ¿cuál es su estatus? Por ahora, si usted le pregunta a un diputado cuál es la mora en materia de leyes, no lo tienen claro. Entonces, es importante rescatar esa parte. Por otro lado, Neri Granados, fíjese que yo siempre he tenido la duda, bueno, preguntas concretas. Dice Rafael González, ¿qué proyecto tienen para Santa Tecla? Porque Lourdes me dijo a nivel de profesores, pero eso es a nivel nacional. Pero para Santa Tecla, ustedes ya tienen claro qué quieren. Yo creo que, y aprovechando que sale el tema de Santa Tecla, yo creo que una de las deudas que está es trabajar aún más en la descentralización del Estado. Muchas municipalidades, y sale ahorita el tema de Santa Tecla, pero muchas municipalidades se ven limitadas en las cosas que pueden hacer porque el Código Municipal establece una lista de cuestiones que pueden hacer y los funcionarios públicos hay que entender que se rigen por las leyes. Entonces, uno de los retos que existe es avanzar en el tema de descentralización, pero esto no es simplemente pasarle más responsabilidades y más plata a los municipios, sino desarrollar capacidades dentro de los municipios para que estos puedan desarrollar a sus ciudadanos. Es muy difícil que en los municipios lejanos se logren beneficios concretos a la ciudadanía desde el gobierno central. No da abasto el gobierno central. Y la municipalidad, que es el gobierno cercano, no tiene los recursos, porque los está usando en otra cuestión. Entonces necesitamos apostarle a esa descentralización. Ya yéndonos a lo específico de algunos municipios, como el tema de Santa Tecla, otros polos de desarrollo como es el área de Colón, incluso la del Puerto de la Libertad, y esto viene en conexión con lo que estaba hablando un poco Lourdes del tema de educación. Una de las cuestiones en las que estamos trabajando y parte del proceso del diseño de la plataforma específica de las cuestiones que nosotros estamos interesados en mover dentro de la Asamblea es precisamente garantizar la formación especializada conforme la demanda del sector privado. No es posible que si hemos identificado que en Santa Tecla actualmente se están desarrollando una cantidad de call centers, que varias empresas han decidido irse a localizar a Santa Tecla por las ventajas que le ofrece, pero al momento de querer encontrar la oferta laboral, las personas que pueden asumir esos cargos que necesitan ser bilingües, que necesitan algún nivel de especialización en alguna rama que el call center esté trabajando, no tengamos. ¿Por qué? Porque no hay una currícula específica diseñada para la demanda que cada municipio tiene.
Y por eso tenemos esas cantidades de subempleo y de desempleo en todo el departamento y en el país. Una de las cuestiones a las que le vamos a apostar nosotros, de tener la oportunidad de llegar a la Asamblea, es impulsar todas esas reformas que garanticen que la educación, además de ser general, sea especializada para la demanda y así garantizar de que las empresas que están interesadas en invertir en un municipio encuentren la mano de obra que necesitan. Santa Tecla está, después de una gestión exitosa por más de 18 años, logró colocarse en uno de los, en el top de los municipios con índice de desarrollo humano. Nos hemos estancado un poquito y hay que seguir trabajando. Hay que aprovechar todas esas oportunidades que en Santa Tecla se están dando, ofreciéndole a los empresarios mano de obra calificada para lo que necesiten. Y eso se logra a través de la formación. Eso es un punto central y tiene que venir desde la Asamblea también, porque yo sí lo veo como muy productivo el hecho, y así lo he visto yo, y creo de que es algo que debe trabajarse. Una empresa que se establece en un municipio le debe dar prioridad a la gente que vive ahí por ley, no porque él quiera. Yo me recuerdo que en alguna época yo iba a trabajar a Santa Tecla, pero yo vivía en Soyapan, porque simplemente las empresas son libres de contratar donde quieren, pero porque no hay una ley que las obligue a contratar gente de su municipio. Y eso obligaría a los municipios a preparar gente en algunas áreas. Pero no existe. Existe un principio de libre contratación y allá viene una persona de allá por San Sebastián, Salitrillo y Santana a trabajar a Santa Tecla. Es decir, eso hay que regularlo, porque yo creo que cada municipio debe tener su propia autonomía en todo sentido. Y no se vale, por ejemplo, yo digo, para mí que el impuesto generado en la libertad debería quedarse en la libertad, no irse a un fondo general para que lo usen en San Miguel. Es decir, ese es mi punto de vista, porque a lo mejor Santa Tecla tenga menos habitantes o la Libertad tenga menos habitantes que San Miguel, pero genera más comercio, genera más impuesto de IVA, y ese impuesto contribuye al fondo general, pero se lo dan a los municipios que tienen más habitantes, como Santa Ana, por ejemplo. Esa parte no está regulada así, porque solamente se distribuye en función de, vos te va a tocar porque tenés 5 hijos, te va a tocar tanto, pero no como la autonomía que debería tener. Yo genero más ingresos, yo como que Saltepeque genero más ingresos que otro municipio. ¿Por qué tienen que darme menos o igual al otro? Pues? Es decir, esa parte es una regulación. Y también preguntan aquí algo, dicen, ¿qué solución le ven a los problemas de aguas residuales que contaminan los ríos en el departamento? Lourdes. Precisamente otra de nuestras, digamos, ejes de trabajo que nos hemos propuesto es trabajar el tema del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hay muchas empresas que están contaminando los ríos, que han contaminado los ríos, ¿verdad? Entonces, deberían de haber leyes que regulen esa situación, que no permitan que la empresa que se va a desarrollar en X o Y municipio, cuando se vaya, que los permisos estén dados, pero que se condicione de que se va a hacer un tratamiento residual de las aguas, ¿verdad? Para estas empresas. Lo mismo pasaría con el desarrollo de una colonia, de un desarrollo urbanístico, ¿verdad? También decir, ok, te damos permiso, pero tienes que trabajar el tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Entonces, hacen falta, digamos, leyes que regulen ese tipo de situaciones
que vulnera la fauna, y también al ser humano, pues, ¿verdad? La contaminación, las enfermedades que provienen de todas, de ese consumo de aguas, pues, en los ríos que están contaminados. Así que es una gran apuesta a la que nosotros tenemos, trabajar mucho el tema de medio ambiente, y precisamente ese tipo de temas que usted ha mencionado, así como también en la conservación de las reservas naturales que tiene nuestro país, ¿verdad? Conservar lo poco que tenemos, lo debemos de conservar, y para eso para conservarlos se necesitan de leyes, ¿verdad? Que declaren zonas naturales protegidas a ciertos lugares de nuestro El alcalde de Santa Tecla no ha podido ni mantener el Paseo del Carmen que dejó Oscar Ortiz, ¿verdad? Ya los quebraron a los comerciantes. Y si ustedes se dan una vuelta por Zaragoza, por la zona de la Libertad, esa gente está sufriendo porque su comercio se cayó, su modo de vida, que es la única manera como ellos sobreviven, ya no existe. Se arruinó la pesca, se arruinó todo el potencial turístico, en 5 meses se arruinó. Ahora, hay mucho trabajo que hacer, pero el mayor problema que tienen los diputados de la Libertad es el caso de Batería Récord, ¿verdad? Ese es uno de los pesos pesados que va a significar miles de millones de dólares, dicen. ¿Y de dónde se va a sacar eso? Pero en materia de eso, ¿cuál es su visión sobre ese tipo de proyectos, Nery Granado? Yo creo que hay que hacer una revisión completa al tema legal, con problemáticas tan específicas y tan graves como es el tema ambiental. Pero hay una cuestión que no debemos caer, personalmente creo, en la sobreregulación, porque ya hay normas que existen y que lo que hace falta es un compromiso de las instituciones de hacerlas cumplir. El tema de Batería Récord es sumamente complicado por todo el antecedente, ¿verdad? Hay un proceso legal ahí, se determinaron responsables, se desaparecieron. Sabemos que algunos responsables andan aquí todavía dando vueltas con otra bandera, con otra empresa, pero al momento de buscar el cumplimiento de las órdenes judiciales se complica. ¿Por qué? Porque se mezclan los intereses políticos, lamentablemente. Tenemos leyes buenas y las instituciones empiezan a hacerse los del ojo pacho. A mí me sorprendió el tema de lo de Batería Récord. Me consta de que en el gobierno anterior se hicieron todos los intentos para buscar incluso financiamientos para poder resolver esa cuestión, y que ahora el gobierno, después de 13 meses de estar en el gobierno, porque deben de decir, tienen 13 meses, descubrieron el problema por un incendio. La problemática estaba ahí y pasaron 13 meses y el gobierno central no hizo nada. La ley los obliga a hacerlo. Y pasaron 13 meses y no hicieron nada. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que fortalecer la institucionalidad y volvernos garantes de que las instituciones cumplen con lo que la ley ya establece. Si hay necesidad de crear una regulación, se crea. Pero al menos en ese caso en específico, y así como en el tema de permisos de construcción, permisos para las empresas, si la institución que otorga esos permisos o que debe supervisar no está cumpliendo, hay que exigirle el cumplimiento. Yo no he visto hasta hoy cumplimiento de tales cosas, porque yo me recuerdo cuando Batería Récord existía allá por Soyapango y lo trasladaron allá por Sitio El Niño, pero nadie se opuso. Cuando sabemos que ese tipo de industria no puede estar en una zona habitada, a más de tantos kilómetros donde pueda llegar la onda expansiva. Hay fábricas, a mí me consta allá en Soyapango que una vez me recuerdo yo que nos hicieron salir de donde vivíamos porque se activó un ácido que ellos usan para fabricar jabón, y por una mala manipulación contaminó toda el área
y nos hizo salir porque era insoportable vivir ahí. Porque no existe la regulación antes de. Porque ya cuando están instalados es una bomba de tiempo. Entonces, esa parte hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo que hacer y espero que ustedes tengan la suficiente energía para sobrellevar tanta carga. No los envidio, pero pónganle ganas, que todo les va a salir bien. Y siempre y cuando ustedes estén claros de que la lucha es fuerte, de competir contra Cristina Cornejo y contra Rina Araujo, no va a ser fácil. Eso ustedes lo tienen claro. Sin embargo, nunca es tarde para desearles lo mejor y que sepan que este espacio está para ustedes. Cuando tengan una propuesta, cuando tengan algún evento, no duden en contactarme, que estamos para servirles. Y dejo para su despedida final a Neri Granados. Bueno, gracias Luis, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. En definitiva, creo que nos volveremos a ver. Yo quiero reiterarle a las personas que nos están viendo, sea en vivo o que vayan a ver esta grabación después, que en Lourdes y en mí cuentan con 2 personas sumamente comprometidas y con la convicción de aportar desde la Asamblea Legislativa por la construcción de un mejor país y con el compromiso de mantenernos cercanos a la ciudadanía para ofrecerle las soluciones que necesita y no las que los que están sentados en un espacio piensan que son las que necesitan. Seguramente nos volveremos a ver cuando vayamos avanzando en la construcción de los proyectos específicos que vamos a construir y apostarle con Lourdes. Y nuevamente muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a ti, Neri, les deseo lo mejor, Lourdes Reyes. Yo creo de que a mí en lo particular me llena de mucha satisfacción que hayan mujeres en política y que tomen esa bandera de velar por los intereses de las personas y que no pierdan de vista ese papel tan importante que tienen por delante. No dudo en que pueden hacer un buen trabajo y recuerde, lo mismo le digo que le dije a Neri, este espacio de ustedes, Lourdes, y hay muchos comentarios, hay muchas opiniones, sin embargo un poco tiempo para desarrollarlos, pero en la medida de lo posible ustedes van a ir haciendo mejor trabajo en la medida que estén cada día más cerca de la gente de a pie, no de la gente de corbata, sino de la gente de a pie, esa que apenas puede sacar para subsistir allá por la zona de, ¿cómo le llaman? Donde hacen sembradillos de todo tipo, allá por San Juan Opico, toda esa zona que por años fue muy productiva. Y hay un gran trabajo que hacer. Lourdes, le deseo lo mejor y gracias por estar en este espacio. Y la dejo para su despedida final para la audiencia. Bueno, muchas gracias, Luis, por la oportunidad que nos ha dado en esta tarde con Neri y mi persona para poderme dirigir a su audiencia, a su linda audiencia, y tener también que nos conozcan los hermanos que están en el exterior, ¿verdad? Y en esta propuesta somos la casilla número 3 y esperamos tener el apoyo para poder llegar a ese espacio y el único deseo que tenemos es de llegar a ese espacio para servirle a nuestro pueblo salvadoreño, estar de cerca de nuestro pueblo salvadoreño y ser la voz de la ciudadanía en cualquier situación que les afecte, tener en ese espacio a una representante que va a estar allí para escucharlos, para recibirlos y para acompañarlos en cualquier iniciativa de ley que presenten y siempre al servicio de nuestro pueblo, ¿verdad? Ok, amigos de la plática, estuvimos platicando con Lourdes Reyes, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad, en su calidad de propietaria, y a Neri Granados, también candidato a diputado como suplente. La fórmula del éxito se construye, y eso es importante, unir dos académicos importantes para el Departamento de la Libertad. Fue un gusto saludarlos a todos. Gracias por su sintonía y estaremos en la próxima en este espacio de la plática. Buenas noches.
Buenas noches. Feliz noche. Bendiciones.